Vamos a iniciar este diálogo. Señor asambleísta, en primer lugar, le reiteramos, estamos con Tangi Zambrano, Roberto Reyes y quien le habla, Rodi Vélez, en este diálogo que seguramente será de gran importancia porque estamos viviendo momentos bastante difíciles, pero al mismo tiempo, como buen ecuatoriano, le apostamos a que ustedes como autoridades en este campo, desde el punto de vista legislativo, a través del gobierno nacional y todos los que hagamos los ecuatorianos de bien, vamos a sacar adelante el país. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas. Manabí y el mundo le escucha y le ve, señor asambleísta. Un saludo para Tangi, Roberto, Rodi, para todas las personas que nos están acompañando, para mi linda provincia de Manabí, tierra de mis ancestros maternos. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los policías y las Fuerzas Armadas que están dando todo lo necesario para combatir esta guerra en contra de la inseguridad y de la delincuencia. Quiero también expresar mi más profunda solidaridad con las familias de las víctimas directas e indirectas de este enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada. Bueno, que es un gusto para nosotros tenerlas aquí en los estudios de Radiovisión. Y ya entrando en materia, si bien es cierto, entendemos que el gobierno necesita recursos para solventar la situación en la cual se está viviendo, pero desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se entiende que exista una consulta popular y a la par un aumento en el IVA? Bueno, ayer justamente el presidente de la República envió un proyecto de ley que habla de la extinción de dominio para poder quitarle los bienes mal habidos a los grupos de delincuencia organizada. Esto era algo que estaba incluyendo la consulta popular, esto era algo que nosotros le habíamos mencionado que podíamos resolverlo vía Asamblea Nacional y de una forma rápida, porque es simplemente una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Además que el presidente cuenta con una mayoría en la Asamblea, ya sea con el correísmo o ya sea con Construye, siempre cuenta con una mayoría. Y le mencionamos al presidente que si bien es cierto fue su propuesta de campaña el hacer una consulta popular, tampoco deja de ser menos cierto que el Estado ecuatoriano está quebrado y que la consulta popular cuesta 60 millones de dólares, que es muchísimo dinero, sobre todo en estos momentos donde el Estado tiene que destinar más recursos para dotar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional de todo lo necesario para que pueda enfrentarse en contra de la delincuencia y los grupos de delincuencia organizada. Así que también las distintas bancadas, la bancada de Construye, la bancada de la Revolución Ciudadana, hemos presentado también ya por escrito formalmente las reformas a los códigos para que rápidamente el Consejo de Administración de la Legislatura pueda calificar dichas reformas y en menos de un mes podamos tener listo este nuevo marco normativo para que el sistema de justicia pueda aplicarlo y de esa manera evitemos la impunidad, que es uno de los factores que ha permitido que aumenten los índices de delincuencia en nuestro país. Usted mencionaba que se le comentó al señor presidente de que la consulta popular tiene un precio de 60 millones de dólares. ¿Y cuál fue la respuesta del señor presidente? Porque es importante para él realizar esta consulta en pleno conflicto. Esa es la interrogante de todos los ecuatorianos. No sé si aún se mantenga en esa visión de querer hacer la consulta popular. Aquí el problema no es una consulta es una herramienta democrática, constitucional, válida. El asunto es que, primero, el Estado ecuatoriano no tiene recursos económicos. Este gobierno heredó, no es que lo causó, pero heredó una crisis económica que ya va llegando a los 6,000 millones de dólares. Eso se llama déficit fiscal, número rojo, está en contra. Recibió una caja fiscal, si no me equivoco, con 180 millones de dólares. Para ponerle en un ejemplo que podamos entender más los mortales que realmente para nosotros pensar en millones puede ser muchísimo. Digamos que usted hereda una deuda de $6,000 y en la cuenta le dejan solamente $180. Y de esos $180, 60 tiene que destinar a una consulta popular que puede ser resuelta sin gastar ese dinero
por una Asamblea Nacional en la que usted cuenta con una mayoría y que tranquilamente puede aprobar lo que usted proponga. Entonces, lo lógico es que de esos $180 que le han dejado en la cuenta, no se gaste esos $60 porque va a necesitar para cosas en las cuales no tenga otra salida, ¿no? Por ejemplo, justamente para dotar los hospitales de medicinas, del sistema de educación, ponerse al día también con los gobiernos autónomos descentralizados, entre otras cosas más. Mencionaba sobre este tema, aquí hay algo que nos genera también mucha curiosidad y desde su perspectiva sería importante conocer qué opina usted, porque el señor presidente a los ecuatorianos está hablando de una propuesta de aumento del IVA al 15%, pero se están perdonando deudas a grandes empresarios con el SRI. ¿Cuál sería? Ahí hay una contradicción. Sí, es una contradicción, realmente es una contradicción. Continuamos con el mismo ejemplo de la deuda de los $6,000 y la cuenta con $180. Usted puede bajar esa deuda de $6,000 a $4,000 cobrándole a la gente que le debe. Y resulta que la gente que le debe dinero a usted es gente que tiene muchísimo dinero. De hecho, son los más ricos del Ecuador. ¿Ya? Pero usted decide perdonarles las deudas a los más ricos del Ecuador. Eso es lo que hizo el presidente en el mes de diciembre. Ya, en el mes de diciembre la Asamblea Nacional, hay que decirlo, no con mi voto ni el de mi bancada, le perdonó las deudas a los más ricos del Ecuador, el interés y las multas que tenían en el SRI. Estos grupos económicos no es la primera vez que se benefician de una remisión tributaria, hay que decirlo, se lo hizo en distintos gobiernos, pero en los gobiernos anteriores era otra la condición económica del país, por un lado, y por otro lado, se han venido acostumbrando a no pagar al día sus impuestos, lo que le deben pagar al país. Esos impuestos que son utilizados para medicinas, para el sistema educativo, para obra pública, más ricos no le han querido pagar al país y ahora tampoco le van a pagar porque el presidente decidió perdonarles esta deuda. Así que en diciembre, por un lado, envía ese proyecto de ley con un nombre muy bonito, generación de empleo, reactivación económica, que es ahí el que yo le denomino el caramelo de cianuro, porque si bien es cierto, hay cosas buenas, que es el dulce de este caramelo, y las cosas malas, que es el cianuro, como el hecho de que se perdonen deudas a los más millonarios, las deudas que tiene con el servicio de rentas internas de SRI, como le conocemos la mayoría. Y otro lado también es que legalmente la Asamblea, con esa ley, le permite que el gobierno deje de pagar lo que le debe al IES. Y la ley también le permite que siga cogiendo dinero del IES, es decir, va a coger dinero del IES, pero ya no está en la obligación de devolver lo que ha cogido. Eso de pagarle. Y eso puede llevar a la quiebra al IES. Eso está en una transitoria. Por eso es que, mire, en la ley de generación de empleo y recuperación económica, bueno, ya le cambié un poco el nombre, pero más o menos por ahí va. Reactivación económica y generación de empleo. Sí, ya. Acogieron muchas de mis propuestas que yo las hice por escrito y que incluso fui a la mesa de la Comisión Permanente Especializada del Régimen Económico, donde está la asambleísta Valentina Centeno, que es también de la provincia de Manabí. Acogieron, por ejemplo, que se contrate a los jóvenes recién graduados, acogieron mi propuesta también de que se puedan contratar a los padres y madres alimentantes para que puedan tener trabajo y que de esa manera puedan cumplir con sus obligaciones económicas con sus hijos y estar al día con sus pensiones alimenticias. Acogieron también que desde la primera contratación puedan tener beneficios tributarios, etcétera. Pero con estos dos temas que le digo, el uno que se perdone las deudas de los más millonarios del país y el otro, que el gobierno siga cogiendo dinero del IES y que deje de pagarle, yo no podía votar a favor, porque esto a mediano o largo plazo va a generar problemas. Así es que en el mes de diciembre el presidente les perdona los miles de millones de dólares, porque no estamos hablando de poco dinero, sino miles de millones de dólares de deudas a los más ricos del Ecuador, y ahora
con este conflicto interno que estamos viviendo, esta guerra en contra de la delincuencia, nos dice que no tiene recursos, ya lo sabemos, es verdad, no tiene recursos, y que todos los ecuatorianos tenemos que colaborar para recuperar la seguridad del país, y que va a subir de manera indefinida, es decir, para siempre el IVA de 12 a 15%, no solamente por este tiempo de conflicto armado, sino de aquí en adelante. Así que ese es el proyecto que fue calificado por el CAL en la Asamblea Nacional, ese es el proyecto que se encuentra en la Comisión Permanente Especializada que preside la asambleísta Valentina Centeno, y nosotros, mi persona, hemos presentado observaciones para que en el caso de que se apruebe el alza del IVA, porque sí es cierto, el gobierno necesita recursos para poder dotar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía de todo lo necesario para someter a las mafias, pero que el alza del IVA sea mientras dure el conflicto armado. También que se nos presente un costo estimado de lo que va a significar para el país el dotar a nuestras Fuerzas Armadas, el dotar a nuestra Policía Nacional de todo lo necesario para que se metan a las mafias y a los grupos de delincuencia organizada y a estos grupos terroristas. Toda esta información es necesaria que el gobierno nos la dé para que nosotros podamos hacer observaciones, aportes desde lo técnico, no desde lo político, porque yo considero que la Asamblea Nacional en estos temas siempre debe basarse en lo técnico legislativo, dejando a un lado cualquier tipo de mezquindad política y entender que sí es cierto que el gobierno nacional no cuenta con los recursos. Ahora, también es importante que se cree una cuenta única, donde lo que se recaude vaya a esa cuenta única, y esa cuenta única sea para la lucha en contra de la inseguridad y de la delincuencia y del terrorismo. El presidente, con eso lo recaudado no puede ser utilizado en otra cosa. El presidente ya les mencionó cuánto tiempo le tomaría al gobierno prácticamente neutralizar a las mafias y cuánto esto le representaría en temas económicos a los ecuatorianos, ¿o todavía no lo ha hecho? Todavía no lo hace, tal vez sea pues un dato que le tome tiempo realizar, pero sí es necesario que nos pueda dar esa información para poder legislar desde una perspectiva absolutamente técnica, ¿no? Como yo le iba diciendo, es importante que nosotros podamos tener una cuenta única, como Estado ecuatoriano me refiero, a donde los recursos recaudados vayan y que no sean utilizados esos recursos en gastos superfluos, como gastos que sí hemos visto lastimosamente en este gobierno. Por ejemplo, en la plataforma de compras públicas se vio que este gobierno, ¿se acuerdan que yo les decía que tenía 6,000 millones, casi 6,000 millones en contra y 180 en la cuenta? Sí. De esos 180, poquito que tiene en la cuenta, iba a destinar 2.5 millones de dólares en publicidad de la presidencia. De estos 180 se destinó 400,000 dólares de publicidad del Banco Central. Y de esos 180 se destinó más de 100,000 dólares que le pagó CNT, que es una empresa del Estado, a la posta. Siendo que no hay recursos económicos, gastan en ese tipo de cosas que no son indispensables para el país. Una publicidad del Banco Central no es indispensable para el país, es un gasto superfluo. Una publicidad de CNT en la posta no es una prioridad para el país, es un gasto superfluo. Y es triste. Entonces, porque acá, por nosotros ejemplo, queremos evitar que lo recaudado sea utilizado en otras cosas. Exacto, es triste conocer esta situación, más aún porque aquí en la provincia de Manabí existen múltiples necesidades, comenzando desde el ámbito de salud, donde hay centros de salud que ni siquiera tienen medicinas, las ambulancias no sirven, es una provincia totalmente en el ámbito de salud olvidada. Por entrar en materia, cuando conocer este tipo de situaciones es deprimente. Sí genera molestia, y a veces cuando nosotros le contamos a la ciudadanía la realidad de las cosas, lo toman como un ataque al presidente, y no es así. Esta es una observación para que el presidente tome en cuenta que estos gastos no son de vital importancia para el ciudadano que, como usted menciona, va a un centro de salud y no cuenta con el cuadro de medicamentos necesario,
y que no cuenta tampoco con los recursos económicos para ir y comprarse todos sus medicamentos en una farmacia privada, y que hay gente que se está muriendo literalmente porque no cuenta con los recursos económicos para poder cubrir con sus tratamientos, y que por otro lado la Constitución dice que el Estado garantizará el acceso universal y gratuito a la salud. Eso quiere decir que un ciudadano tiene que ir a un centro de salud, a un hospital, y le tienen que entregar su cuadro de medicamentos porque es lo que manda la Constitución. Pero si es que el Estado ecuatoriano prioriza gastos absolutamente innecesarios, como gastos de pauta de millones de dólares o de miles o de cientos de miles de dólares, no es lo más acertado y no es una prioridad para el país. Por eso vuelvo e insisto, tiene que crearse una cuenta única para que lo recaudado vaya en efecto para fortalecer la seguridad del país, vaya en efecto a dotar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de todo lo necesario para que puedan combatir y someter a las mafias, a los grupos de delincuencia organizada y al terrorismo. Le voy a poner otro ejemplo. En las transacciones bancarias hay unos centavos de cada transacción que se hace a nivel nacional que se va a la lucha contra el cáncer, que se va para apoyar a Sol, ¿verdad? Así es. Esos recursos no tienen una cuenta única, sino que van a la cuenta única del Tesoro, a una caja común que tiene el Estado ecuatoriano. Y todo el tiempo se está recaudando ese dinero. Pero ¿qué es lo que pasa con el Estado ecuatoriano? Ese dinero que va a esa cuenta única no le entregan a Solca, y no le han entregado por años. Y Solca también está en números rojos, porque el Estado ecuatoriano se gasta esa plata en otras cosas y no le paga a Solca, y se recauda con motivo de Solca, y se recauda con motivo de la lucha en contra del cáncer. Sí se da cuenta por qué es necesario que se cree una cuenta única para que esa plata no puedan topar en otras cosas que no corresponden. Sí. Asambleísta, buenos días. Usted mencionaba y señalaba que en la Asamblea están tratando un nuevo marco jurídico. ¿Nos podría adelantar algo? ¿Nos podría indicar sobre qué se trata este nuevo marco jurídico que ustedes como asambleístas están tratando? Todavía no hemos podido tratar porque las propuestas que hemos presentado a las diferentes bancadas tienen que ser calificadas por el Consejo de Administración de la Legislatura, y el Consejo de Administración de la Legislatura, no sé por qué, pero todavía no ha dado paso estos proyectos, estas propuestas para las comisiones permanentes especializadas. Entendemos que probablemente es por la carga de trabajo tan pesado que hemos tenido con los proyectos económicos urgentes que hemos tenido que tratar, porque sí toma tiempo y hay que leer, son 500 páginas que tienen que ser leídas, comprendidas, para que no le pasen gato por liebre, ¿me entienden? ¿Se acuerdan lo que yo les comentaba de la Ley de Reactivación Económica y Generación de Empleo, donde le permite al gobierno coger plata del IES pero no pagarle? Nosotros pedimos que movieran eso de la ley, que sacaran eso de la ley. Y en la comisión sí movieron, pero nos movieron de página. Y creyeron que no nos íbamos a dar cuenta, pero nosotros sí leemos lo que vamos a votar. Esto es lo que nos hicieron. Entonces todas estas cosas toman tiempo, y lo hacemos con el mayor de los gustos y de la responsabilidad, porque nosotros no dejamos de ser ciudadanos ecuatorianos, padres y madres que vivimos en este país, y que no queremos una patria caudizada para nuestras generaciones. Queremos un mejor país que el que nos entregaron nuestros padres, y para eso estamos en la Asamblea Nacional. El corto tiempo que estamos ahí, porque este es un periodo muy cortito, ustedes saben y entienden, estamos dando todo nuestro esfuerzo para poder tener pues marcos legales que le permitan a las diferentes instituciones aplicarlos para mejorar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos. Señora asambleísta, usted hablaba de sobrecarga, de podemos decir de trabajo, de tarea. Esto es como estar en escuela, ¿no? Nos dejan demasiada tarea, basado en la circunstancia que está pasando el país. Y justamente acaba de enviar una nueva ley el presidente de la República de manera urgente, que tiene su plazo, no tengo entendido, 30 días, debe haber una respuesta, aprobación o negar o modificación. Pero he podido conversar con muchas personas entendidas en la materia y qué es lo que necesita el país. Parte una de esas normativas es la extinción de dominio. ¿Qué significa esto? Que
los que aparentemente pues han utilizado testaferro o se han enriquecido de manera ilícita, tanto a través del narcotráfico como también de la política y de otros medios, tendrán que rendir o testimoniar, justificar sobre todo cómo han obtenido estos bienes. En caso de no hacerlo, podrían pasar al Estado y esto tranquilamente bastaría, y me atrevería a decir, hasta sobra para financiar todo lo que se está gastando ahora con este estado de excepción. ¿Ustedes lo miran desde la misma óptica o tienen algunas observaciones? La propuesta de campaña con Fernando Villavicencio era justamente la ley de extinción de dominio. Así que nosotros estamos de acuerdo con que exista una ley de extinción de dominio, porque cuando usted combate el músculo económico de la delincuencia, usted le quita la capacidad de que pague sicarios, compre armamentos, soborne jueces, fiscales, policías, militares. Así que sí es una herramienta más de las que se necesitan para poder pues limpiar al país de este mal que ha venido creciendo, que sí le ha afectado muchísimo al Ecuador en nivel económico, en nivel de turismo. Las noticias que se ven en la comunidad internacional es que el Ecuador está en un estado de guerra, que hay terrorismo, y eso evidentemente no está incentivando a que las personas del mundo quieran visitar nuestra patria. Eso tampoco está incentivando a que venga inversión extranjera. Así que si nosotros queremos hablar de un crecimiento económico, si nosotros queremos hablar de turismo, si queremos hablar de inversión extranjera, primero tenemos que recuperar la seguridad, y para recuperar la seguridad, la extinción de dominio es una de las herramientas necesarias para lograr ese objetivo. También tengo una pregunta un poco alejada del tema, pero es sobre lo que sucedió en diciembre, en el caso del tema de la reconstrucción de Manabí, sobre el presunto peculado. ¿Finalmente sí se va a enjuiciar al ex vicepresidente Jorge Glass? ¿O no? Sí se lo puede llevar a juicio, En este momento se supone que el ex vicepresidente se encuentra en la Embajada de México y está el ex vicepresidente a la espera de que México le entregue un asilo político, y si es que México le entrega un asilo político, el Estado ecuatoriano supuestamente debería darle un salvoconducto para que se traslade desde la Embajada de México hasta el aeropuerto y pueda ya irse el ex vicepresidente a México. Pero el proceso legal sí continúa, y lo que la Fiscalía está buscando es recuperar el dinero que estos grupos se llevaron de los recursos que se recaudaron para la reconstrucción de Manabí y de la provincia de Esmeraldas también. Una última pregunta de mi parte, asambleísta Ana Galarza. Usted hablaba de que la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa le va a costar 60 millones de dólares al Estado ecuatoriano, y que no hay dinero y que solo puede resolver vía asamblea. ¿Cómo resolverlo? ¿Cuál es la propuesta? Hay cosas que no puede resolver vía asamblea, como por ejemplo los casinos, que está planteando en la pregunta número 11. Hay otros temas que se pueden resolver vía asamblea, pero que toman un poco más de tiempo, como por ejemplo lo de la extradición. También está dentro de las preguntas que está planteando el presidente de la República para la consulta popular. O sea, la consulta popular sí es una herramienta democrática válida. Probablemente los tiempos y los recursos sean los que están un poco en contra, ¿no? Pero todo lo demás puede ser resuelto vía Asamblea Nacional, porque son reformas a códigos, y hacer una reforma a un proyecto de ley no toma mucho tiempo, son artículos, y de los artículos son palabras que se cambian. Entonces, no toma mucho tiempo. Eso es Comisión de Justicia, Comisión de Seguridad, deberían recibir esas reformas ya enviadas por el CAL y poder trabajarlas, y en un mes eso puede estar listo. ¿Por qué puede estar listo en un mes? Porque afortunadamente para el presidente, él hizo un pacto con el correísmo y el Partido Social Cristiano, y tiene una mayoría de cerca de 100 votos. Y para aprobar esas reformas necesita 70 votos, entonces votos le sobran en la Asamblea Nacional para poder aprobar las reformas necesarias para que las instituciones tengan el marco legal y de esa manera puedan aplicarlo
para el uso y goce de la ciudadanía. Perfecto, señora asambleísta, en realidad ha sido bastante positiva esta entrevista, este diálogo sostenido con Radiovisión desde la ciudad de Manta. Esperemos tener esta comunicación, este hilo de información para compartirlo con los ecuatorianos, con los mantenses, los manavitas, que hoy de paso señalamos que amanecimos con un hecho violento, una persona fue asesinada en medio de toda esta medidas de seguridad que se están implementando, pero que aún así quienes actúan al margen de la ley siguen causando daño, dolor, muerte en nuestra población, aspirando que como buen ecuatoriano el próximo mes, cuando ya estemos jugando carnaval o otras actividades, ya no se trate esos temas, porque ahora en toda reunión es hablar de inseguridad, hablar de temas de tráfico, hablar de metástasis, pero como que nos hemos alejado de preocuparnos por nuestros seres queridos, de decir, oye, ¿cómo está mi tía? ¿Cómo está mi prima? Hablar de temas más familiares, sino que nos enfocamos en hablar de otros temas. Repito, aspirando que con lo que ustedes hacen desde el Poder Legislativo, el Presidente de la República desde el Poder Ejecutivo y nosotros como ciudadanos, sumando estas tres fuerzas, podamos de una u otra manera erradicar lo que ahora nos ha causado tantos daños. Así es, yo creo que esta situación ha causado mucho dolor en miles de ecuatorianos. Hay muchas familias afectadas, justamente por las víctimas directas e indirectas de estos enfrentamientos. Yo creo que nada bueno ha traído la delincuencia organizada, el narcotráfico, nada bueno realmente le ha traído al país. Incluso hay jóvenes que lastimosamente aspiran a ser youtubers o estar dentro de un grupo de delincuencia organizada, porque se supone que es ahí donde van a hacer dinero y rápido. Pero ¿qué vida les toca? Probablemente van a estar en una cárcel, o probablemente van a morir en un enfrentamiento armado entre bandas. Sí hay otras opciones para que puedan tener una vida digna. Sí hay otras opciones, obviamente con participación y apoyo del Estado para que puedan formarse como profesionales, puedan ser médicos, puedan ser ingenieros, y eso pueda darles un sustento digno, porque realmente la delincuencia organizada lo único que trae es destrucción, injusticia, dolor, porque cuando están delinquiendo siempre están afectando a la otra parte, y hacer dinero a costa de dañar a otra parte es muy lamentable, y ahí se transforma en un dinero sucio, no solamente un dinero sucio legalmente hablando, sino, déjenme decirles, hay un Dios, y de la justicia divina nadie se escapa. Así que es importante también que nosotros como ecuatorianos podamos rever la relación que está teniendo este país con alguien que sí tiene el poder absoluto, que es nuestro Padre y Creador. Perfecto, nos sumamos a esas últimas palabras dadas por la asambleísta. Señora asambleísta, muchas gracias una vez más y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad para seguir aquí en Radiovisión. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien. Quiero dejarles una frase de José San Martín que decía que cuando de defender la patria se trata, todo es posible, excepto no defender. Efectivamente, también nos sumamos a esa bonita frase y reiteramos que dentro de poco tiempo, ojalá Dios desde el más allá nos mire con pasión y podamos resolver este gran problema. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos porque ya se encuentra en nuestros estudios.